bienvenida. El tema de hoy está poderoso, chicas. Necesito que se enfoquen, que pongamos mucha atención, porque normalmente es un tema como difícil, pero es un tema apasionante también, porque tenemos que ver cómo bajar el cielo a la tierra. Entonces está impresionante. El tema es el reino de Dios. Vamos a orar, vamos a poner este tiempo en manos de Dios. Y Padre, en el nombre poderoso de Jesús, queremos poner este tiempo en tus manos para que tomes control y seas quien nos guíe, quien nos instruya, quien nos dirija, quien nos enseñe. Que hoy podamos recibir revelación de tu verdad, de tu palabra, de tus misterios, y que tu presencia a través del Espíritu Santo nos lleve a disfrutar de tu gloria. Hoy nos hemos reunido con el fin de aprender lo que quieres hablar a cada corazón. Tú ministra nuestro interior, Señor, y revelan los misterios, los secretos que están guardados. Hoy serán revelados porque tú eres bueno, porque tu misericordia es para siempre. Queremos bendecir tu nombre, ponemos este tiempo en tus manos. Sé tú quien nos ministres, quien nos reveles, quien nos transforme a imagen tuya, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Bienvenido, Espíritu Santo de Dios. Respáldame. Amén. Bueno, pues el tema de hoy está poderosísimo. Quiero que pongan muchísima atención, de verdad. Mucha atención. El tema se llama el reino de Dios. Imagínense qué poderoso tema. El reino de Dios. El reino de Dios, y el verso clave está en Lucas 4:43. Ok. El verso clave está en Lucas 4:43 y dice así: pero él les dijo, es necesario que también a otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado. Y vamos a ver de qué estamos hablando. Él les dijo, ¿a quién se refiere? A Jesucristo. Jesucristo les dijo, es necesario. ¿Por qué significa necesario? Es inevitable, es preciso, es necesario que también a otras ciudades se anuncie el evangelio. O sea, que lo que Dios está diciendo ahí, que es necesario que se propague la palabra de Dios. Los evangelios son Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Estos evangelios llevan las buenas nuevas. Recuerden que es a partir de que Jesucristo murió y resucitó. Entonces, a partir de ahí nosotros empezamos las buenas nuevas. Y estas buenas nuevas, así como tú las recibiste, yo las recibí, ahora nosotros tenemos que compartirlas con otros. El evangelio es una palabra del griego que significa evangelium, que se compone de dos vocablos. Es bien y es ángelos, o sea, que expresa a un mensajero. Por tanto, significa buenas nuevas o mensaje feliz. O sea, tú llevas las buenas nuevas y llevas la oportunidad de un mensaje que va a traerle a la gente gozo, felicidad. El tema es el reino de Dios, y la Biblia también lo llama el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque el reino de los cielos nosotros lo podemos traer aquí a la tierra con transformaciones, y esto lo vamos a ir viendo a lo largo del estudio. Es un reino donde Dios es el gobernante, Dios es el juez, y su sede, o sea, donde Él está en el trono, ¿me entiendes? Entonces, su sede es en el cielo. Entonces, sede significa el trono de Dios donde ejerce su gobierno. A partir de ahí está ejerciendo su gobierno. Él está en los cielos. El objetivo de la lección: extender que el reino de Dios es invisible. O sea, la gente visiblemente no lo ve, directamente no lo ve. Y que el diseño original del Padre es extenderlo a la dimensión terrenal. Por eso es que cuando Jesús habla, ora, el Padre nuestro pide que el reino de los cielos baje a la tierra. ¿Por qué? Porque ahí es donde experimentamos estas cosas sobrenaturales que Dios hace en su infinito amor. Entonces su propósito es extenderlo a la dimensión terrenal, donde el ser humano gobernará sobre toda la creación. Recuerden que cuando Dios creó al hombre y a la mujer,
les dio la facultad y la potestad de tomar autoridad sobre todo lo que existe en la tierra. Entonces, en esta sesión recibiremos grandes revelaciones que nos van a hacer cambiar el concepto que teníamos del reino de Dios en la tierra. Primeramente, la obra redentora de Jesús. Empieza con eso, la obra redentora de Jesús, y después que el hombre pecó, ¿se acuerdan? Entonces, cuando el hombre peca, pierde todo lo que Dios ya le había entregado en sus manos. Y entonces, en segundo lugar, la tarea de nosotros que nosotros tenemos que desempeñar ahora, habiendo recibido a Jesús como Señor y Salvador, y siendo hijos de Dios y ciudadanos del reino, porque en el momento en que nos volvemos hijos de Dios, ya nuestra ciudadanía es de los cielos, ¿no? Entonces ya somos ciudadanos del reino, para que con la ayuda del Espíritu Santo seamos dignos representantes. ¿Qué somos tú y yo? Embajadores del reino de Dios en la tierra. Imagínense, esta es solamente la introducción, no está poderoso el tema, pero vamos a ver, ¿qué es el reino? Vamos a ver primero, ¿qué es el reino? Inciso A. ¿Qué es el reino? La palabra bíblica para reino en hebreo es malhut, y en el griego es basileo, y significa reinado o gobierno o acceso al trono. O sea, tú y yo tenemos acceso al trono. A partir de hoy vamos a aprender cómo podemos llegar a tener ese acceso al trono, a la casa real, al cetro. Y el reino es el estado de una monarquía. ¿Pero qué es una monarquía? Una monarquía es cuando hay un solo gobierno. Entonces, el reino es el estado de una monarquía cuya cabeza es el rey. ¿Quién es el rey? Dios, el rey de reyes, el señor de señores. Y también comprende el ambiente o la atmósfera sobrenatural a través del cual el gobierno celestial se manifiesta. O sea, por eso es que podemos acudir a Dios para milagros sobrenaturales, para cosas que ojo no vio ni oído escuchó. Nosotros tenemos la potestad a través de pertenecer a esa soberanía del reino de los cielos. Podemos aspirar a cualquier cosa. Por eso dice Jesús en su palabra, ¿habrá algo imposible para mí? Pues no hay nada. Realmente los que nos bloqueamos y los que nos limitamos somos nosotros, pero nos limitamos por falta de conocimiento. Por eso dice la palabra de Dios que el mundo se pierde por falta de conocimiento. Pero estos discipulados nos ayudan a entender un poquito más a qué somos coherederos tú y yo. El reino de Dios es un estado de gobierno, entonces, donde Jehová o Yahvé gobierna en plenitud. Entonces, el Señor creó el universo para hacer visible su reino invisible. Por ejemplo, cuando vemos estas cosas de la creación, que vemos el cielo, que vemos el mar, que vemos una puesta de sol, que vemos cosas tan maravillosas que nadie de ninguno de nosotros tenemos la facultad de crear, ahí es un reflejo de ese mundo invisible, ¿me explico? O sea, de lo que Dios nos está dando como para que nosotros creamos, y tan solo creemos, dice el Señor. ¿Vamos bien hasta aquí? En Romanos, vámonos al Romanos 1:20. Romanos 1:20 nos dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder, su deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Tengo otra versión aquí, la traducción del lenguaje actual, que dice que por medio de la creación podemos conocerlo a Él y ver el poder que tiene Dios por medio de su creación, y no hay excusa. O sea, tú ves el cielo, tú ves una puesta de sol, tú ves el mar, la magnitud que todo eso tiene, ves el espacio, o sea, todo lo que Dios ha creado, y no hay excusa, de verdad, no hay excusa de ver que Dios es un Dios totalmente poderoso para crear todo eso. Y dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad. ¿Pero qué es su deidad? Su deidad es su naturaleza de poder y destino del hombre. O sea, esa es la deidad.
y se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. El reino es la dimensión a través de la cual el Señor Jesús se manifiesta. El reino de Dios es la dimensión a través de la cual Jesús manifiesta su poder. Vamos a ver qué dice 1 Corintios 4:20. Dice, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. O sea, ¿qué es lo que te está diciendo con esto? No consiste en palabras, sino en poder. No consiste en choros. ¿Me explico? O sea, es solamente ve nada más. Por eso le pedimos al Espíritu Santo que nos dé revelación, porque muchas cosas están a la vista de nosotros, pero estamos cegados en el entendimiento. Y entonces lo que tenemos que ver es que Dios, a través del Espíritu Santo, nos ponga colirio en nuestros ojos y que podamos ver lo que no vemos y que está a la vista, ¿no? 1 Corintios 4:20 dice, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. El reino debe ser revelado, o sea, revelado es descubrir algo que está oculto, por eso es que estamos aquí, porque Dios nos va a revelar el reino de los cielos. Pero el reino de los cielos debe ser anunciado. Anunciado quiere decir de que lo tenemos que dar a conocer a otras personas. El reino de los cielos también debe ser manifestado, o sea, tenemos que mostrarlo. ¿Cómo lo podemos mostrar? A través de oraciones contundentes como las que tenemos en nuestro chat, por ejemplo, y que hemos visto la mano de Dios en cosas sobrenaturales. Entonces, ahí está siendo manifestado, o sea, lo estamos mostrando porque somos 47 mujeres y hay mucha gente que son receptivas y otras somos operativas. Las que somos operativas somos las que declaramos la palabra, la creemos, viene el milagro y se manifiesta. Entonces, eso es para mostrar a los que no creen y entonces ahí la fe se fortalece. ¿Vamos bien hasta ahí? El reino de Dios es establecido, o sea que tenemos que establecer el reino de los cielos, que empiece a funcionar, o sea, para que se pueda ser establecido tiene que funcionar por sus discípulos. Vamos a ver qué dice Mateo 24:14 y dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. O sea, que Dios en su infinita misericordia lo que está haciendo es que se propague la palabra y levantando a más y más personas que podamos llevar el evangelio a diferentes naciones para que cuando ya el fin venga, la gente no diga con pretexto, Señor, es que a mí nadie me enseñó, nadie me dijo. O sea, toda persona sobre la tierra tiene que escuchar las buenas nuevas del evangelio. Entonces, será predicado el evangelio del reino, dice, en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Todo será restaurado a su plenitud original. Con el pecado de Adán y Eva, eso se fracturó. Y entonces Dios lo que vino a hacer es, Jesús, a través de su muerte y resurrección, vino a restaurar lo que estaba roto. O sea, ese camino que se había truncado, ahora Él es el puente de comunicación para poder tener el enlace otra vez. El fin del mundo entonces llegará cuando las buenas noticias del reino de Dios sean anunciadas en toda la tierra y también que toda la gente pueda escucharlo. Entonces, el reino está muy relacionado con nuestro corazón. Chequen, este dato es muy importante que lo tomen en cuenta. El reino de los cielos está relacionado con tu corazón y también con lo que declaras en tu boca. ¿Me explico? O sea, tienes que tener mucho cuidado qué es lo que declaras. ¿Qué, bienestar, malestar, reniegas? ¿Qué es lo que estás declarando con tu boca? Porque es la boca que proclamamos, con la boca es con la que proclamamos la palabra de Dios. O sea, tenemos tantas promesas de las que tenemos que arraigarnos cuando nosotros estamos bajo alguna presión, bajo alguna dificultad, que tenemos que confiar plenamente. Y al confiar es, ¿sabes qué? Descanso. Se lo entrego a Dios y Dios se hace cargo. Yo ya no voy a estar mortificada por esto porque deposito mis cargas en Él porque Él me dará el descanso. O sea,
Por eso está tan ligado al corazón. Y cuando nosotros tenemos esa ansiedad permanente, trae secuelas, porque esa enfermedad, o sea, estas emociones no manejadas correctamente te traen enfermedad. Y de repente te enfermaste de una cosa, te enfermaste de otra. Cuando una persona se está enfermando muy seguido de algo, algo espiritual está pasando que hay que resolver. ¿Me explico? Por eso que todo está ligado al corazón. Entonces, el reino está ligado a nuestro corazón y a lo que tú declaras con tu boca, porque es con la boca que proclamamos la palabra de Dios, es con la boca que proclamamos su voluntad. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? ¿Que tú estés enferma? ¿Que tú estés padeciendo? Por supuesto que no. Pero también con la boca proclamamos sus edictos, ¿no? Con la boca proclamamos sus edictos. Me perdí por acá. Con la boca proclamamos también los mandamientos de la ley de Dios, ¿no? O sea, nos sabemos los mandamientos, pero los declaramos y los conocemos, pero muchas veces no los ejecutamos. O decimos que la mayoría los ejecutamos, pero algunos se nos va por ahí. O sea, hay que tener conciencia de todo esto. Con la boca declaramos también las promesas y esas promesas son las que nos van a sacar en victoria de todo lo que nos está contaminando. ¿Me explico? O sea, de todas las cosas que nos están afectando, de todas las cosas que nos están entorpeciendo nuestro camino. Entonces, para cada problema hay una solución a través de las promesas de la Biblia. O sea, nada queda, ¿me entiendes?, sin cobertura. Estas declaraciones o proclamas son para que todos aquellos que reconozcan o quieran someterse a su reino o a su gobierno puedan hacerlo. Nuestra obediencia al Señor es lo que nos hace miembros activos de su reino. Tú y yo, en el momento en que abrimos nuestro corazón a Jesucristo, ya nosotros somos residentes del reino. ¿Me explico? ¿Quién toma esa palabra? Yo la tomo en el nombre de Jesús. Pero ¿sabes qué? Entonces ahora, si ya eres residente, actúa como residente. A todo lo que tienes derecho, ya pues adjudícate todo eso, ¿me explico? Y deja de padecer y de sufrir. Inciso B. El reino celestial está formado se van a dar cuenta de toda la estructura que hay dentro del reino celestial. El reino celestial está conformado por, número 1, está creado por su creador. O sea, el reino celestial está conformado por su creador, que es el Padre, que es Jehová, Yahvé, como lo quieras llamar. Él es el origen y la fuente de todo lo que ha surgido. O sea, Él es el origen de todo lo invisible. Él es el origen de todo lo visible y de lo invisible del reino. Él es quien sustenta todo con la palabra de poder. Y vamos a ver lo que dice Mateo 13:43. Dice, a los que obedecen a Dios brillarán en el reino del Padre como brilla el sol. ¿Tú quieres brillar como el sol? Ustedes, si en verdad tienen oídos, presten atención, dice la palabra de Dios. O sea, por eso les dije, ¿saben qué? Limpien bien sus oídos. Concéntrense muy bien en este mensaje, porque este mensaje te va a traer luz, esa luz que necesitas resplandecer tú y yo. En Mateo 11:27 dice, mi Padre me ha dado todo. Mi Padre me ha dado todo. Y ¿sabes qué? Yo no sé por qué nosotras de pronto padecemos y carecemos. Porque tenemos todo. Somos residentes del reino de los cielos y podemos traer el cielo a la tierra. Esa es la función que tenemos nosotros, traer el cielo a la tierra. Mi Padre me ha dado todo, dice Mateo 11:27, y es el único que me conoce y que te conoce, porque soy su hijo, porque soy su hija. Nadie conoce a mi Padre como yo, y por eso quiero hablarles a otros acerca de mi Padre, para que ellos también puedan conocerlo. Esta bendición que tú tienes es una bendición que también tú tienes que compartir con los demás para que todo eso que también tú tienes, otros lo tengan. Y en el Salmo 10:16 dice, Jehová es rey eternamente y para siempre. De su misericordia han parecido las naciones.
han perecido las naciones. Ese es el punto número 1, el creador. Ya supimos entonces quién es nuestro creador, que es el Padre. Vamos al punto número 2. ¿Quién es el Rey soberano? ¿Quién tiene la soberanía? Jesús. Entonces ya vimos que el creador es el Padre, ahora el soberano es Jesús. ¿Por qué es soberano? Porque su autoridad y su gloria, la autoridad fluye del Rey y de su palabra, su autoridad es suprema. Es el fundamento y el eje central del reino. O sea, porque Jesús, a través del tiempo que vino sobre la tierra, vino a ejecutar muchas cosas para restaurar todo lo que se había caído. Un rey no es elegido por votación. O sea, aquí no es hecho de decir, a ver, ¿cuántas opciones tenemos? Y de estas opciones voy a sacar alguna. No va por ahí. Un rey no es elegido por votación. No puede ser sustituido por nada ni por nadie. Y su palabra es ley. O sea, la palabra de Dios, su palabra es ley en su territorio. ¿Cuál es su territorio? Su territorio es el cielo, la tierra y todo lo que fue creado por él. Su decreto es inmutable. ¿Sabes qué significa inmutable? Es que no se puede cambiar o no se puede alterar. Entonces su decreto es inmutable. Y el título de rey es la esencia de su poder. El rey es como ponerle un nombre a algo que abarca tanto y por eso no se le puede poner otro nombre más que el rey. El 3, una nación. El punto número 3 sería una nación, que son los ciudadanos. ¿Quiénes son los ciudadanos? La ciudadanía no es un derecho, sino es un privilegio. O sea, tú y yo somos privilegiadas por tener esa soberanía, por tener esa ciudadanía a la cual nos da derecho por esa reconciliación con Jesucristo. Es un privilegio, es el resultado de haber sido escogidos, nacidos del mismo Dios. O sea, porque el nuevo nacimiento es a través de que cuando ya abrimos nuestro corazón a Jesucristo, no por cuestión de sangre ni carne, ¿no? Sino por cuestión espiritual. El Rey procura nuestro bienestar en cada área de nuestras vidas. Vamos a ver qué dice Mateo 6:33. ¿Sabes lo que te dice? Mas busca primero el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas te serán añadidas. Busca primero de Dios, porque si tú tienes a Dios contigo, todo lo demás está resuelto. El 4, que sería una ley o constitución. Todo reino debe de tener una ley o constitución y es un pacto real con derechos y con deberes. O sea, tú tienes que obedecer cosas, pero también tienes derecho a muchas otras, ¿sí? Entonces tenemos derechos y deberes. Su preciosa palabra que nos muestra su voluntad, o sea, que tenemos aquí un mapa que nos va dirigiendo hacia dónde tenemos que ir inclinándonos, ¿me explico? Los principios a los que los ciudadanos nos debemos de someter por amor. Entonces, esto no lo hacemos renegando, no lo hacemos de otra forma, sino por voluntad propia, diciendo, Señor, de verdad, yo quiero someterme a tu ley, yo quiero someterme a tu autoridad, porque yo sé que haciendo esto todo es posible. En el reino de Dios y de Cristo, la ley real es el amor. ¿Por qué vino Jesucristo a padecer lo que padeció? ¿Por qué murió en esa cruz? ¿Por qué resucitó? Todo es un acto de amor. ¿Por qué Dios se desprende de su Hijo y lo envía a la tierra? Pues fue un acto de amor, porque también le dolió en el alma, o sea, le dolió muchísimo desprenderse porque sabía a qué estaba mandando a su Hijo, ¿me entiendes? O sea, ellos ya lo sabían. Santiago 2:8 dice, si en verdad cumples la ley conforme la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo y bien haces. En Gálatas 5:14 también dice, la ley se cumple en amar a tu prójimo como a ti mismo. O sea, aquí la base fundamental es que si Jesucristo dio su vida por ti y por mí, nosotros estamos obligados a hacer lo mismo. ¿Me explico? Entonces, por eso nos manda y nos demanda que amemos al prójimo como a ti mismo. ¿Cómo puedo hacer eso?
Por ejemplo, si una persona está padeciendo, si una persona se enferma, si una persona está sufriendo, echémosle la vaca entre todos a orar, a interceder, a que esta persona se sienta amada, que se sienta cobijada. Eso es parte de ser ciudadano del reino, ¿me explico? O sea, no ser indiferentes al dolor de los demás. ¿En cuál voy? 1, 2, 3, 4. Punto número 5, un territorio y un dominio. El reino tiene un territorio y un dominio. El territorio físico en el cual ejerce su autoridad y donde es Señor. O sea, físicamente hay un territorio donde es Él proclamado el Rey. A los ciudadanos del reino nos corresponde expandirlo. O sea, hay un territorio que puede empezar en tu casa. Fíjate, el primer territorio eres tú. Es tu cuerpo, tu alma y tu espíritu. Y luego ese territorio se puede expandir a tus hijos, a tus hijas, a tu esposo, a tu madre, a tus hermanos, a tus sobrinos, a tus abuelos. Y se va expandiendo y se va expandiendo. Y luego a los compañeros de trabajo y luego, ¿me explico? Entonces, de eso se trata, que el reino de Dios se vaya expandiendo poco a poco. A los ciudadanos del reino nos corresponde entonces también ser obedientes al mandato del rey. Al anunciar el evangelio del reino, ganamos más almas, más territorio. Por eso es que yo les decía, ¿cuál es mi tirada de que exista este discipulado? No es para que solamente nos engordemos nosotros en conocimiento, sino que ver en qué forma podemos participar en el reino, en transmitir lo que nosotros recibimos por gracia también darlo a otros, discipular a otras personas, preparar soldados que se van a enfrentar a este día a día, a la vida. ¿Me explico? Vamos a continuar la obra expansiva de Dios en la tierra, porque la inició Él, pero Él la inició como un ejemplo de lo que Él quería lograr y hacer. Entonces nos da el ejemplo, pero dice, ahora te toca a ti y te paso la estafeta, ¿me entiendes? Entonces vamos a continuar esa obra que Dios inició. Luego el siguiente punto es cultura, una cultura. En el reino tiene que haber una cultura de manera que hay una forma de cómo en el reino se tienen que hacer las cosas. Hay protocolos en el reino de Dios, por ejemplo, la honra, el respeto, el sometimiento mutuo, o sea, tú te sometes a Él, ¿me explico? Y a ti te toca a veces someterte a las autoridades que Dios te ponga. Es un sometimiento mutuo. Otra cosa que es dentro de la cultura del reino es la integridad. Tenemos que ser personas íntegras en nuestro trato, ¿no? Porque tenemos que reflejar a Cristo, a quién le pertenecemos. También ser ciudadano del reino es la cultura de la obediencia. Tenemos que ser obedientes. O sea, si Dios nos manda a que hagamos algunas cosas, tenemos que hacer esas cosas conforme a su mandato. Tenemos que ser, o sea, tener un temor reverente, no un temor de que no me puedo acercar a Él porque ni quiera Dios, o sea, me come, ¿no? O sea, me va a hacer algo. No, sino es un temor como de respeto. Ese es el temor reverente al rey. La cultura se manifiesta en la conducta, en la manera de hablar, en tu manera de vestir, en los hábitos que tú tengas, ¿no? En el estilo de vida, en las virtudes morales. O sea, los ciudadanos del reino vamos a ir adoptando el estilo de vida y lo impregna entre los suyos en su área de influencia. Y por último, el último punto que tiene el reino aquí es, tiene un ejército. Siempre que hay un reino, tiene que haber un ejército, porque se van a enfrentar batallas. O sea, vamos a enfrentar batallas en diferentes áreas de nuestra vida. Entonces, siempre hay un ejército, pero mira, un reino, en el caso del reino de los cielos o el reino de Dios, tenemos un ejército celestial y tenemos un ejército terrenal. El ejército terrenal es con todos los hijos de Dios y el ejército celestial son los ángeles que están encomendados a respaldarte y a cuidarte a ti y a mí. Entonces hay una multitud de ángeles que están dispuestos a nuestro servicio, que nos van a defender,
que nos van a guardar. Por eso pasan cosas a veces sobrenaturales cuando dices, hijo, venía mi carro volando en esa curva y de repente giró y pum, cayó sobre la carretera y no me pasó nada, no le pasó nada al carro, no le pasó nada a mi familia. Estas cosas sobrenaturales solo pueden venir porque en ese momento manda Dios unos ángeles. Yo me acuerdo que lo único que hice fue decir, Jesús. Y en ese momento intercedieron los ángeles, pusieron el carro en la forma correcta y nos libraron de haber caído a un abismo o haber tenido un impacto con un coche, ¿me entiendes?, en una curva. Entonces, estas cosas sobrenaturales son provocadas por esos ejércitos celestiales, esos ángeles que nos guardan, que vigilan sobre nosotros por instrucciones de Dios. Por instrucciones de Dios. Y esto lo vamos a ver un poquito más adelante, porque realmente no es porque nosotros tengamos autoridad sobre los ángeles, sino que los ángeles tienen su autoridad en Dios, pero Dios les manda a que nos cuiden. Y entonces ellos nos cuidan no porque nosotros los mandemos, sino porque han sido enviados por Dios. Ellos vigilan sobre nosotros por instrucciones de Dios mientras expandimos el reino. O sea, nosotros estamos expandiendo el reino, pero estamos bajo cobertura, estamos bajo cuidado. Son ángeles que ellos están bajo la autoridad del Padre, ¿me entiendes? Son ángeles que están bajo la autoridad del Padre. Y el Padre los comisiona para que estén alrededor de nosotros. Por eso podemos orar con libertad cuando queremos bajar del cielo a la tierra y que decimos, por ejemplo, hay inseguridad en la zona, ¿no? Y se están metiendo a robar a todas las casas. Y entonces yo oro y digo, Señor, pon un vallado de ángeles alrededor mío, ¿no? Que nos defiendan y nos protejan. Y de repente pasa que en todas las casas se metieron a robar, pero en la tuya no, porque había un vallado de ángeles. ¿Me explico? Eso es la diferencia de ser ciudadano del reino o no ser ciudadano del reino. Que nosotros podemos bajar el cielo a la tierra. Señor, en el nombre de Jesús te pido que mandes un vallado de ángeles, Señor. Voy en carretera, están secuestrando, pero a mí que no me toquen, a mí que no me vean. Y pone un vallado de ángeles el Señor y no te tocan y no te ven. Y los delincuentes dijeron, ¿a qué horas pasó? ¿Me entiendes? O sea, porque no te ven. Podemos también bajar el cielo a la tierra para protección de tu familia. Ahora que estaba la familia de Vero, ¿no? Que se infectaron todos de COVID. En ese momento ella, pues sabiendo con sabiduría del cielo, dice, pues voy a pedir al ejército celestial, porque nosotros somos parte también del ejército en la tierra, o sea, todas sus guerreras e intercesoras de oración, y seguramente también pidió a las cortes del cielo. Entonces tenemos que agarrar los dos lados, ¿no? O sea, pertenecer a ese ejército de la tierra, pero también ejecutar lo que tenemos derecho como ciudadanas del reino. ¿Sí me explico? Entonces, por los dos lados tú te guardas, por los dos lados tú adquieres esa residencia que ya tienes del reino, porque nosotros ya pertenecemos al reino de los cielos. Entonces, podemos pedir protección para la familia, podemos pedir protección para la casa, para todo lo que poseemos, carro, cuenta bancaria, lo que tú quieras. O sea, le dices, Señor, dame protección, Señor, que yo no pierda esto, que yo me explico, cualquier situación. Tú ya como soberana, como ciudadana del reino, tú puedes pedir, ¿no? Pero con una convicción firme de saber que tú estás pidiendo algo que tienes derecho de por sí, porque ya tienes tu pasaporte del reino. ¿Me explico? O sea, ya es legal a través de la sangre de Cristo. Nosotros no mandamos entonces a los ángeles. ¿Quién nos manda? Dios. Dios es quien nos manda. El Salmo 103, 20 al 21 dice, bendecid a Jehová, vosotros sus ángeles, poderoso en fortaleza, que ejecutan su palabra, obedeciendo la voz de su precepto. ¿Ya viste que claro cómo lo fundamenta el Señor? Bendecid a Jehová todos sus ejércitos, ministros suyos que hacen su voluntad. Si tú haces la voluntad de Dios, eres ministro de Dios también. Vámonos ahora al inciso C. Está poderoso este tema, no sé si lo están valorando como yo, pero está tremendo este tema.
Inciso C, ¿a qué vino Jesús a la tierra? Y para eso tenemos el pasaje en Mateo 4:23 que dice, y recorrió Jesús toda Galilea enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino. Otra vez aquí está el evangelio del reino y sanando. Mira nada más qué es lo que hacía Jesús. Sanando, ¿qué dice? ¿Algunas enfermedades? ¿Solo estas enfermedades? ¿Así dice? No, lo que dice es sanando toda enfermedad y toda dolencia. ¿Qué es lo que te duele? Es que tengo un dolor aquí, es que tengo un dolor en mi pierna, es que todo dolor se va por el poder del reino y toda dolencia del pueblo de Dios. O sea, si nosotros ya somos ciudadanos, ya podemos aspirar a una sanidad absoluta y total. Vino a traer y proclamar la llegada del reino de Dios a la tierra. O sea, ese es el interés de Dios, que el reino de los cielos baje a la tierra. ¿Y cómo va a bajar a la tierra? A través de sus hijos, a través de ti y de mí. No vino a establecer una religión. Es que yo soy católico, es que yo soy protestante, es que yo soy... ¿Sabes que las religiones lo que hacen es separar a los hombres? Eso es lo que hace una religión. Y Dios no vino a crear religión. Acuérdate que los primeros que lo condenaron fueron los religiosos, ¿sí o no? Entonces, Él no viene a establecer religiones. Solo a través de su sangre tenemos la entrada al reino del Padre, por creer en su redención gloriosa. O sea, nosotros creemos y automáticamente nos volvemos ya ciudadanos del reino. Vamos a ver qué dice Juan 1:12. A todos los que le recibieron, tú y yo ya lo recibimos, a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, ¿no? Y Marcos 1:14-15 dice, después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando que el evangelio del reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. O sea, cada vez el reino de Dios se acerca a más personas. Pero ¿qué es lo que manda para que se acerquen? Hay una condición ahí, que es arrepentirte y creer en el evangelio. Si tú no te arrepientes, si tú no crees, no eres residente del reino de Dios, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Arrepentirnos y que creamos en el evangelio. Vino a abrir la puerta del reino y a establecer una familia de hijos espirituales. Eso es lo que Dios quiere, que tener mayor cantidad de hijos espirituales, ya no esclavos del reino de las tinieblas. Porque si estás bajo enfermedad, estás esclavizado en el reino de las tinieblas. Si estás en problemas, estás esclavizado bajo el reino de las tinieblas. ¿Sí me explico? Y Dios lo que dice es, eres ciudadano. ¿Me entiendes? Eres ciudadano. Ejecuta la autoridad que yo te estoy dando. ¿Me entiendes? Entonces ahora nuestras oraciones van a cambiar porque nosotros sabemos que tenemos la autoridad del reino, ¿no? Colosenses 1 del 13 al 14 dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Ya nos libró. Dice que ya estamos librados de la potestad de las tinieblas. Pero también te traslada al reino de su amado Hijo, o sea, al reino que te da como acceso Jesucristo, en quien tenemos la redención por su sangre y también tenemos el perdón de pecados. Para poder nosotros entrar al reino necesitamos estar limpios. Y la única forma de estar limpios es a través de la sangre de Cristo, porque a través de la sangre de Cristo viene la redención en ti y en mí. ¿Vamos bien hasta acá? Juan 1:12 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces vino, checa esto, aquí ponle ojo, vino a restaurar al ser humano a su identidad y propósito original. O sea, lo que ya se había perdido con Adán y Eva, Jesucristo viene nuevamente a restaurarlo. Y luego ya te deja a ti y a mí como representante legal del reino. O sea, tú y yo tenemos un paquetote y tenemos que asumir esa responsabilidad, pero también es un privilegio que somos representantes. Tú y yo somos como embajadores del reino de Dios sobre la tierra para extender su gobierno celestial a través de los discípulos.
En Gálatas 4, del 4 al 7 dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. ¿Por qué? Para cumplir ese requisito que hubiera venido de carne. Porque a través de ese cumplimiento de carne ya podía salvarnos a nosotros. Tenía que cumplir esa condición para que redimiese a los que estaban bajo la ley a fin de que recibiésemos adopción de hijos. Por cuanto sois hijos, dice la palabra de Dios, envío a vuestros corazones el espíritu del Hijo, el cual clama Abba Padre. Así que ya no eres más esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero. Esto es importante que de verdad lo entendamos. O sea, que ya tú y yo dejamos de ser esclavos de cualquier área de tu vida. Deja de ser esclava, ya eres hija, eres hijo, eres heredero o heredera del reino de los cielos por medio de Jesucristo. Entonces el reino se establece primeramente en el corazón. Ya casi vamos a terminar. El reino de los cielos se establece primero en el corazón del ser humano y a futuro se establecerá visiblemente en toda la tierra, pero empieza en el corazón. Porque estas cosas, si tú, por ejemplo, haces una oración y no la haces de corazón, y luego pasan los años y tú sigues pegada en un montón de situaciones que deberías ya de haber salido porque tienes soberanía del cielo, tienes el acceso de bajar las bendiciones del cielo a la tierra. ¿Me explico? Tenemos que cambiar nuestra mentalidad, tenemos que cambiar el chip y creernos lo que somos. El reino se establece primero en el corazón del ser humano y a futuro se va a establecer en toda la tierra. Mira lo que dice Lucas 12:32. No temas, porque es una de los primeros pegones que tenemos como seres humanos. No temas, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha complacido darte el reino. ¿No está poderoso eso? O sea, no temas. Tu Padre ya te lo dio. Todo eso ya te lo dio. Primera de Corintios 15:25 dice, porque preciso es que él reine hasta que haya puesto a todos tus enemigos debajo de tus pies. Nuestro Padre no hace acepción de personas. ¿Me entiendes? En Mateo 13:47-48 dice que el reino de los cielos es semejante a una red que echada al mar recoge toda clase de peces. Y una vez que está llena, la sacan a la orilla y sentados recogen cuáles son las otras buenas. Se oye un ruido por ahí. Apagas por favor la pista del celular. Apagas el audio. Y bueno, vamos a orar para darle gracias a Dios por este tema. Señor, te damos gracias por la enseñanza que hoy nos has traído, Señor. Tú quieres verdaderas transformaciones en tus hijas, Señor. Quieres entrar a nuestras vidas en una forma sobrenatural. Quieres manifestar tu poder y tu gloria, Dios. Que salga todo peso de obscuridad que haya impedido vivir verdaderamente el reino de los cielos, porque nos lo estás dando, Señor. Nos estás dando ese acceso legal. Hoy tu luz nos alumbra y entra a nuestras vidas, a nuestras familias, a nuestras finanzas, a cada uno de los problemas que estamos, Señor, atravesando. Entregamos todo esto porque sabemos, Señor, que como herederos del reino de los cielos, Señor, tenemos acceso a todo, Señor, a la abundancia, a la salud, a todo, Señor. Hoy tu reino, Señor, de justicia, de paz y de gozo se ha establecido en cada oyente, en cada persona que dispone su corazón para que tú, Señor, seas quien nos transforme, Padre. Gracias por esta palabra, gracias por esta revelación que hoy la activo en cada una de las personas que están escuchando este audio. En el nombre poderoso de Jesús, queda activada. Baja el reino de los cielos a la tierra en cualquier cosa que estés atravesando, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Confiesa a Jesús como Señor y Salvador, diciendo en voz alta la siguiente oración de conformidad a Romanos 10 del 9 al 10. Padre Celestial,
Acepto tu llamado a acercarme a ti y a seguirte. Te doy gracias por tu amor incondicional manifestado a través de tu Hijo Jesucristo, a quien enviaste a la tierra a morir por mí para salvarme. Hoy abro mi corazón y te pido que entres a mi vida y me hagas tu Hijo. Señor Jesús, te confieso y te acepto como mi Señor y mi Salvador, creyendo con mi corazón que Dios te levantó de los muertos. Hazme nacer de ti y envía tu amor y tu presencia por medio de tu Santo Espíritu. Te entrego mi vida. Padre, reconozco que he sido pecador y que cada pecado ha sido una ofensa a tu persona, un acto de desobediencia. Pero me arrepiento de todos ellos y te pido que la sangre de Cristo me limpie de cada uno de esos pecados. Acepto tu perdón por la gracia que me otorgas en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.